El diario del lunes, porque viajar también es entender el mundo. Prepárese un cafecito o de vuelta al mate. Acomódese y siga esta charla. Tiene de todo. Amigos, hoy empiezo diciéndoles que no tengo idea cuánto va a durar esta charla. Hay tanto para hablar con el invitado de hoy que es eso lo que les digo ya de arranque. Bienvenido Fernando Riva, director de una de las empresas más importantes del turismo uruguayo. Presentate, sos director de Hiperviajes. Gracias por la invitación. Hiperviajes es una de las empresas, si digo una de las principales se me van a enojar los otros socios del grupo 5M, que nos prestigia ya desde el inicio de esta experiencia en televisión del grupo PDA, y precisamente Hiperviajes a partir de la próxima semana va a tomar la posta que transitoriamente deja a Güemes Viajes y se va a adueñar de ese espacio que ya es un clásico con todos ustedes para contarles las diferentes opciones de viajes que ofrecen alrededor del mundo. Pero queríamos hablar con Fernando porque es uno de esos casos que vale la pena charlar. Toda una vida, es un ejecutivo muy joven todavía, pero toda una vida en la actividad, pero empezando al revés que la mayoría. Él empieza en la aviación comercial y después se convierte en operador turístico. Fines de los 80, en la gloriosa Pluna, fueron tus primeros pasos. Después el recorrido te llevó a LAN Chile primero, después a LAN Perú, después a LAN Argentina, en fin, a LAN. No terminás en el grupo Latam Airlines, o sea, te fuiste antes de que se consolidara esta unión con TAM. ¿Qué supone esa carrera, ese tipo de... Empezaste muy joven, 19 años. La casualidad de la vida me llevaron a una, no sé si llamarle pasantía, de 3 meses en el aeropuerto de Carrasco, en Pluna, a través de un concurso, y me apasionó y tuve la suerte o la fortuna y un poquito seguramente de capacidad también, ¿por qué no?, de quedar permanente luego de esos 3 meses, y me gustó. Y me generó dificultades también asociadas a lo que estaba estudiando. En ese momento era arquitectura, primer año de arquitectura, tuve que abandonarlo, era inviable, era muy, muy divertido porque trabajabas un día y descansabas 2. Parece divertido, pero era 16 horas de trabajo, me acuerdo de 6 de la mañana como hasta las 10 de la noche, era intenso. Trabajaba en el check-in y en tarifa y en ventas. Hice un curso, me fue bien, yo venía estudiando, entonces la parte era todo manuales, como vos te recordarás, de tarifas, el Air Tarif. La aviación a pedal. Los boletos a mano, tenía mucha facilidad por la parte de matemáticas, sobre todo aritmética. Manejar los OAG, los ABC. Era... Entonces, claro, en eso me destaqué y me llevó a quedar definitivo de esa tanda que entraron una tanda muy linda, de muy linda gente. Y bueno, ahí me interesó la parte operativa después, los aviones, como me gustaba mucho de la matemática, de la física, aerodinámica, empecé a ver lo que era el encargado de operaciones de vuelo, la tarea que hacía. Tuve mi incursión como piloto amateur, de tratar de volar, no me gustó tanto. Entonces, hice el curso de encargado de operaciones de vuelo, y a los pocos años, a los 2 años, pasé a ser despachador, primero coordinador y luego, cuando me dieron la oportunidad, de despachador de vuelo. Y ahí, despachando vuelos, un día me dijeron: che, hay una oportunidad de atender el despacho operativo, que es muy interesante, con todo lo que tiene que ver con los planes de vuelo, la meteorología y un montón de cosas. Tiene responsabilidad penal, muy, muy entretenido y de responsabilidad.
sobre todo para ser una persona tan joven, pero me gustaba. Había un grupo de jóvenes que nos gustaba mucho el tema y la verdad que nos iba muy bien. Nos invitan a pasar a despachar aviones de cargas, de cargueros que venían eventualmente. Abrimos nuestro unipersonal, empiezo a atender una compañía llamada Faster, carguera, que estaba relacionada con Aerolíneas Uruguayas, Sausa también, compañía carguera y de pasajeros que volaba a Montevideo, Colonia, Buenos Aires. Ahí me involucro y, bueno, la circunstancia de la vida que los dueños de Faster, la familia Cueto y Luis Ernesto Videla, que era gerente general, compran LAN Chile, porque en ese momento era LAN Chile, una empresa nacional, compran mayoría de las acciones de LAN Chile y me invitan a pasar de Pluna a LAN con una oferta que era imposible de no aceptar, salvo que yo era presupuestado. Todo el mundo me dijo que estaba loco, cómo yo me iba a ir presupuestado del Estado, que era inviable que te echaran y acá te das un número. Entonces, bueno, tomé la decisión. Claramente no tenía familia, tenía novia, era muy joven. Y bueno, ahí pasé a atender toda la parte operacional de LAN Chile, Faster, AUSA, todo. Y bueno, en la circunstancia de la vida, se jubila el jefe de base gerente de aeropuerto, quedo como gerente de aeropuerto. Al poco tiempo, vos le dijiste, me invitan a formar parte del crecimiento de LAN Perú. Fui por 3 meses, terminé estando un año. Ya casado, con hijos chicos, toda una dificultad, no los voy a aburrir con mi historia de vida, pero interesante. Sobrevivimos a eso, sigo casado, así que sobreviví a esa historia porque... Es todo un logro. No, y la verdad que es difícil para mi señora tener un monumento de esa etapa. Con mi hija tenía 1 año y otro de 6 meses, o sea, de terror. O 9 meses, 1 y 2 años. Hoy tu hija es profesional. Mi hija profesional. Tenés otro futbolista. Un futbolista que está estudiando administración de empresas y uno todavía en el liceo. En octavo, ahora es octavo. Y bueno, sobrevivimos a eso y cuando volví, en ese momento teníamos 70 vuelos por día de LAN Perú. ¡Qué locura! Crecimiento, a fin de año le dije, me voy, no, anda a pasar la fiesta y volvé. No, si no renuncio, me volví a Montevideo a tener un vuelo por día. Y la gente me dice, ¿qué vas a hacer? Te vas a aburrir. Y ahí se da la circunstancia que se empieza a hablar de la apertura de LAN Argentina. Así que en marzo dijeron, Fernando, agarra la valija, te vas para Buenos Aires. Y ahí, gracias a Pluna, podía irme los lunes y volver los viernes. En el Pluna 151, volvía en el Pluna 160 los viernes. Otra vez mi esposa de vuelta bancando el tema y la familia. Y bueno, por suerte Buenos Aires llevaba que también, si me quedaba algún fin de semana, ellos pudieron aprovechar. También tuve la posibilidad de un querido amigo Gerardo Pistoni, que era jefe de base de Pluna, ofrecerle quedar en ese puesto interino que yo tenía y quedó como gerente de aeropuerto de LAN Argentina. Y la verdad que fue un crecimiento muy bueno que tuvo la Argentina, que se me cayó un lagrimón, y debo confesarlo, en el año 2020 cuando lo cierra prácticamente ante el gobierno, porque era como un hijo que se estaba muriendo y hasta ahora... No, además las posibilidades que hubiera tenido LAN Argentina con el expertise que venía ya desde la central, ¿no? Es decir, con lo que se estaba desarrollando la compañía. Pero digo, ahí volvés a Montevideo y al poco tiempo aparece el señor que tiene un buen ojo, ¿no? Es decir, porque tu caso es parecido al de Andrés Gil, que también estuvo en este programa con Toc Toc Viajes, también del grupo, a quien un día también fue a buscar Jean-Paul Ver, estamos hablando, el creador del grupo 5M, con una gran visión, también descubrió a Fernando y abrieron Jan Travel, ¿no? Es decir, el antecesor de Hiperviajes. Exactamente. Cuando yo vuelvo a Montevideo pasa al aerocomercial de LAN y ahí conozco a Jean-Paul. Y ahí me peleo con Jean-Paul. Era lógico. Me peleo profesionalmente, tenemos nuestras discusiones y un día me dijo, sos de los pocos que me peleas con argumento, quiero que vengas a trabajar conmigo. Yo le dije que no, por supuesto. Las circunstancias de la vida de LAN, que me volví a querer sacar al exterior,
y un día le digo a mi mujer, no aguanto más esta presión de irme al exterior. Me llega a ser escribana además, tenía circunstancias familiares que yo veía que en el fondo era de corto plazo la situación mía en LAN, y renuncié. Y ahí me volvieron a decir que estaba loco, ¿no? Por supuesto, ahí con toda una familia, mi señora embarazada de mi tercer hijo, y Jean-Paul, la verdad que un visionario en todo lo que tiene que ver con el turismo, me dijo, yo estoy armando Jean Travel, ya está, ya la podés palpar porque ya había empezado a funcionar, venid a trabajar de socio conmigo y bueno. ¿Cuánto dura Jean Travel hasta convertirse en Hiperviajes? Jean Travel dura del 2008 al 2008 al 2014, no, estoy diciendo mal, sí, está bien, dura hasta el 2014, donde por una circunstancia de la venta del Grupo Disco a capitales extranjeros, no le permitía tener empresas relacionadas a lo que no fuera el supermercadismo. Entonces ahí Jean-Paul le compra las acciones al Grupo Disco, quedamos con ciertas preferencias, digamos, de locación, del manual que... Sí, de hecho siguen estando. Sí. Seguimos estando. Y bueno, ahí empezamos a romper la cabeza qué nombre le poníamos, porque no podíamos tener una marca Jean Travel con Jean y teníamos sucursales en Devoto y en Disco. Había un conflicto porque además había sociedades ahí involucradas. Y ahí justo nuestra sociedad anónima era Hiperviajes Sociedad Anónima. Y nos rompimos la cabeza, le pusimos 40.000 nombres hasta que la verdad que esta es mérito mía, la única que debo haber metido. Dije, pero escucha, si tenemos Hiperviajes Sociedad, vamos a dejar Hiperviajes, porque estaba relacionado con las hipermillas, había toda una relación de supermercado. Y bueno, quedó Hiperviajes. Mantuvimos los logos más o menos similares y la verdad que no hubo cero impacto en el cambio de marca. ¿Cuántas sucursales y cuántos funcionarios? Hoy tenemos 150 colaboradores en 12 sucursales. Para Uruguay es una mega empresa de turismo. Fernando, hablemos del momento actual. O sea, no está fácil. Bueno, nunca es fácil ser operador turístico. Y en el mundo moderno está complicado el mapa, está complicado todo. Pero tenemos algo que es un permanente incentivo para trabajar en esta profesión, que es el milagroso mercado uruguayo. Es decir, no sé qué pasaría si fuésemos más de 3,5 millones. ¿Cuántos operadores turísticos deberíamos tener? Porque este mercado se mueve. Entonces, ustedes permanentemente tienen ofertas hacia todo el mundo. Hoy, un poquito toqueteado, acotado por los conflictos bélicos, pero la programación siempre está actualizada. ¿Qué es lo que hoy podemos destacar? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar, por ejemplo, la próxima semana como ofertas, aunque no sea la precisa, pero digo, un poquito del menú de Hiperviaje que vamos a tener? Primero lo que vos dijiste, sí, nos vemos amenazados permanentemente, es una industria muy sensible, no somos de primera necesidad. Creo que peor que la pandemia no podemos hablar que ocurra nada, pero estamos con las amenazas de las guerras que evidentemente acota un montón de destinos, sobre todo lo que es Europa y más allá. Dicho esto, a pesar de eso, Europa se está vendiendo tranquilamente. Sí, la Europa clásica, digamos. Clásica. Nosotros estamos con un menú de ventas de grupos acompañadas, que si Dios quiere, en breve vas a tener a Sabina, que te va a transmitir las ofertas que tenemos. Tenemos el Mundial, ¿verdad? El Mundial sí mismo. Nosotros somos sponsor de la Asociación Uruguaya de Fútbol, por ende tenemos una preferencia. Ese es un temita con el que vamos a cerrar la nota. Asociación Uruguaya de Fútbol, grábenlo. Tenemos la posibilidad de hacer paquetes completos para trasladar a los uruguayos. Ya tenemos más o menos 450 uruguayos que van a ir con nosotros al Mundial. Queda muy poco lugar, ¿no? En nuestro caso nos queda pocos lugares.
pero bueno, tampoco hay una alta demanda por varias razones. Un tema de precio, un tema de las dificultades logísticas de tener que ir a dos países en la primera fase. Y tercero, que tampoco, hay que decirlo claramente, la selección tampoco transmite por supuesto una cosa como nos transmite tu Peñarol y mi Nacional. y tu Boston River, vos sos dual, ¿no? Es decir, doble chapa, me dice. Doble chapa, hincha de Nacional y delegado de Boston. Correcto. Ya vamos a entrar en el tema AUF, pero redondeemos las posibilidades. Europa clásica, por supuesto todo lo regional, América del Norte, Caribe, todo eso, cruceros. Todo eso a full, todo lo que tiene, sobre todo el Caribe, muy fuerte, Brasil, fuertísimo. Semana Santa hicimos récord de venta de charter. Sí, coparon el aeropuerto de Carrasco, más o menos nosotros solos, más o menos transportamos en Semana Santa 3.000 pasajeros, lo cual la verdad que ha sido muy bueno. Y estas cosas más segmentadas como el Mundial, como viaje de algunos clubes, nosotros trabajamos con Nacional y esto va más allá del tema de la pasión, es nuestro cliente y tenemos charters ahora a Lima, charters a Colombia y ojalá si Nacional sigue, posibilidad de venderle a clientes que acompañen a Nacional. También vendemos Peñarol, tenemos la posibilidad de tener el producto, lo otro es más exclusivo obviamente, y bueno, como te decía, grupos acompañados que ya tenemos más de 100 pasajeros. Pero también la selección. Nosotros trabajamos con la AUF desde Sudáfrica, ahora la selección la trabaja más otro colega que nosotros, pero trabajamos mucho con la AUF, tenemos mucha experiencia, por eso que tenemos esta alianza y este sponsoreo con la AUF a través de eso, y hay mucha experiencia y muchas anécdotas que seguramente es lo que te gusta a vos. A ver, sí, alguna anécdota te vamos a pedir, evidentemente, y nuestro público la debe estar esperando. Pero si es complicado operar turismo y operar turismo a nivel de transporte aéreo, yo no quiero ni pensar las complicaciones que tiene operar delegaciones de fútbol profesional de alto nivel, como es el caso. Me imagino que el estrés permanente. Sí, a ver, es muy estresante, es muy responsable, es muy milimétrico en cuanto a los tiempos que tú tenés que cumplir y manejar, desde la salida de los hoteles, desde toda la logística de los traslados, ni que hablar la salida de los vuelos, conseguir aviones y para hacer vuelos charters en esta región está muy complicado, muy difícil. Las compañías tradicionales no tienen aviones disponibles, recurrís a compañías secundarias. Entonces, por lo tanto, es muy complicado, requiere mucha planificación, mucho profesionalismo y obviamente, de vuelta, muy milimétrico todo, desde la comida que comen los jugadores, son delegaciones de elite, que exigen una nutricionista que te marca las comidas y que ir a chequear que lo que te pidieron esté, hasta los más mínimos detalles, desde la lavandería, que parece medio tonto, de ropa que llevan para un entrenamiento que tienen que volver a usar, todos los detalles, la hidratación, podríamos hablar de muchos detalles chicos que te tenés que dedicar a la logística deportiva y en el caso del fútbol más preciso, para no errarle a nada. Y después están los allegados, los acompañantes, que otro capítulo que también te demanda. Entonces, yo separo siempre lo que es la delegación oficial con el resto, pero el resto también es importante, por supuesto. Te voy a dar como unos pocos segundos para que pienses qué es lo que me vas a contestar, pero te voy a pedir dos anécdotas, una de Sudáfrica y otra de cualquiera de los clubes que hayas operado tanto en la Libertadores como en Sudamericana, como en estas vueltas que andan por el mundo nuestros jugadores. De Sudáfrica. Mira, de Sudáfrica lo que te voy a decir es que nosotros hicimos el primer charter a Sudáfrica por casualidad, porque Sebastián Bauzá, que era el presidente de la AUF, en ese momento, el recordado Pedro Díaz de Viajes Meliá. Claro, Pedrito. Cierra la empresa y me dice, él me conocía de LAN,
en la época mía del año, me dice, vos que estuviste con los aviones, no me podés conseguir un avión, estoy con esta dificultad. Y ahí empieza nuestra relación con la UF. Así que esa es la anécdota de agradecimiento a la confianza de Sebastián Bauzá. Tuvimos la empresa tenía 2 años, 1 año y medio, y la verdad pudimos conseguir el avión que lo transportó a Sudáfrica. En teoría a los 10 días nos volvíamos, porque el grupo, no sé si se acuerdan, pero estaba Francia, estaba Sudáfrica y no me acuerdo cuál era el México. otro, y México. Era un poco probable que Uruguay pasara, no había expectativa. Aparte como veníamos mal. Entonces esa es la anécdota que me queda y terminamos un mes. Y pudimos transportarlos a la vuelta, muy diferente, en el avión saltando, todo el avión saltando, parecía que se movía, fue un escándalo ese retorno, en el buen sentido, con mucha alegría, nada desmadrado, pero la verdad que la tripulación estaba preocupada porque fue un viaje insólito, inédito, diría que nunca más ¿La ida y la vuelta fue con la misma compañía? No, fueron compañías diferentes, porque la verdad se contrató a esa compañía con la opción de volver a los 10 días y después tuvimos que decirles que no y no estaba disponible, pero también a la ida, te aclaro, nadie quería ir y a la vuelta todos querían volver. Claro. Porque la gente que empezó a ir no tenía retorno, no sabía cuándo volvía y no pagaron la mitad para ir y 3 veces más para volver, porque la oferta y demanda lo generó, pero muy divertido, muy divertido. Ahí recuerdo, y te quiero nombrar a Fernando Fernández, un compañero que hoy está en Toc Toc Viajes, pero trabajaba nosotros, que yo le dije, andá, a los 10 días te volvés, sí, yo hablo con mi mujer, tranquilo, no pasa nada, tuvo un mes. Pero fue un buen negocio. Fue un lindo negocio, pero sobre todo, más que un gran negocio económico, fue la apertura que nosotros hoy estemos trabajando. Un bautismo de lujo. Sí, exactamente. ¿Y con clubes? Con clubes, a ver, como anécdotas, la peor de todas que te puede pasar en la vida, me estoy acordando ahora, una triste, lo tengo que decir, el día de la muerte de Juan Izquierdo. Y ahí te juro que me sensibilizo porque fue horrible, yo estaba en el palco. En San Pablo, ¿no? Fue en San Pablo, fue horrible, pero hay que estar ahí, Todos los jugadores se querían quedar, el avión ya estaba esperando. Tenía al presidente Alejandro Balbi en el hospital que me decía, no le podés decir a nadie, no hay nada para hacer. Que se vuelvan, por favor, no hay nada para hacer. Y ahí fue una buena determinación del capitán Polenta. La verdad que un crack dijo, yo me voy en el avión y me voy a ir a ver a la esposa de Juan, porque tenían relación. Y esa fue la iniciativa. Y fue la iniciativa que determinaron ahí, que se quedaron 4 o 5, recuerdo a Coates y alguno más, que se quedaron como para acompañar un poco a ver la situación. Y el resto se volvió. El cuerpo técnico, me acuerdo que era Martín Lazarte, también creo que alguno se quedó del cuerpo técnico, no me acuerdo, y un delegado, Brusco, un crack, también dijo, yo no tengo nada que hacer, Fernando, yo me quedo acá acompañando, y se quedaron, el Brusco se había quedado como una semana, no me acuerdo. Este relato de Fernando no hace más que pintar la realidad de lo que vive prácticamente a diario el operador turístico. Es el que tiene que prevenir, operar y arreglar todas las dificultades que siempre, invariablemente, por más que esté todo chequeado y confirmado, siempre algo ocurre. Y cuando no se pierde una valija, hay un problema climatológico, o si no, hay una manifestación cerca del hotel, o alguna cosa siempre pasa. Y por eso el mensaje que siempre damos nosotros, que hemos nacido agentes de viajes y pensamos morirnos agentes de viajes, más allá de que ejerzamos o no esa profesión, es que siempre hay que confiar en el agente de viajes. Máxime en momentos como los que estamos viviendo, en los que todos tenemos la facilidad de prepararnos nuestro propio viaje
a través con el chat GPT, con Gemini, con quien fuere, y con Booking y con cualquier otra plataforma, pero cuando hay un inconveniente uno está muy solo y empieza a hablar con las computadoras. No le recomiendo a nadie que juegue su suerte de un viaje y que termine hablando con las computadoras. Es siempre preferible hablar con el agente de viajes, y por eso siempre aquí en el Diario del Lunes, y antes lo hacíamos en Sala VIP, queremos que nos acompañen los mejores operadores turísticos, y eso es lo que va a ocurrir a partir de la próxima semana, cuando Hiperviajes comience a compartir con todos ustedes las opciones para seguir conociendo el mundo de la mejor forma. Gracias, Fernando, por estar con nosotros. Gracias por tu palabra. Para redondear, la pandemia fue un reflejo de lo que acabas de decir. Quien pudo comprar una agencia de viajes por lo menos tuvo una persona para hablar, para responder. Me tocó estar en la vicepresidencia de Abu Dhabi en ese momento, así que también lo sufrimos, pero en el buen sentido pudimos salir adelante. Lamentablemente la gente se olvida un poco de eso, así que está muy bueno reforzar tus palabras, porque para eso estamos. Cuando hay un problema se acuerdan y nos llaman. Ah, yo compré en tal lado, no te compré a vos, o no compré. Bueno, acá estamos para dar servicio. Hablando de cerrar, Fernando, lo conversábamos mientras tomábamos el café antes de bajar a ponernos ante las cámaras. El 7 de octubre de 2023 me tocó llegar al Ben Gurión sin saber nada de lo que estaba pasando en ese momento en Israel. Estuve 72 horas prácticamente preso con mi señora en un hotel, y si no fuera por la gente de Euromundo y de Europa Mundo que me sacaron, pero como magos de ahí, no sé, hubiera tenido que esperar el Hércules que fue de la Fuerza Aérea a rescatar a los uruguayos que andaban por allí. Por eso siempre hay que confiar en el agente de viajes. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Hola, soy Petru Alensky, y así como cantaba Frank Sinatra, New York es la ciudad que nunca duerme. Start spreading the news. I'm leaving Es una today. ciudad cosmopolita, perfecta y siempre sorprendente. Te prometo que nos vamos a divertir muchísimo, la vamos a pasar genial. Buenos viajes, es tiempo de viajar.